¿Se ve la diapositiva, jóvenes? Sí, profesor. Gracias. Profe, Sí, adelante. antes de que continúe, tengo una duda en un ejercicio que hicimos. ¿Cuál será? Es donde analizamos. Déjame decirle bien cuál es. Sí, ahorita para que me regrese a... Dice ejemplo 8, la constante de equilibrio a temperatura de 800 Celsius para la reacción de metano más agua. ¿Cuál será? ¿Es en esta unidad? Sí, eso sí. A ver, espérame. Mi duda es el inciso B. No Ahí voy, supimos. ahí voy, ahí voy. Ahora sí. Dice, en el equilibrio, esta reacción, bueno, voy a empezar desde arriba para ver por qué se hace esto. Dice, la constante de equilibrio a una temperatura de 800 es 18. Calcular el valor de Kp. Ese lo hacemos con esta ecuación, Kp. Y sustituimos aquí Kc. Y obtenemos Kp, que es este. 1.4 por 10 a la 5. Luego, si las presiones parciales del metano y del vapor de agua valen 15 atmósferas, al comienzo del proceso, ¿cuáles serán las presiones parciales de todas las sustancias, de todas las especies, cuando se alcance el equilibrio? Bueno, aquí el del agua lo ponemos con 15 atmósferas. El del agua también, metano, o si quieren lo pongo aquí, para que se vea, CH4 más H2O. Y nos forma CO. CO más 3 de hidrógeno. H. En la condición inicial es 15 atmósferas. 15 atmósferas. Y este también son 15 atmósferas. Atmósferas. Dice, si las presiones parciales del metano y del vapor de agua valen 15 atmósferas, al comienzo del proceso, ¿cuáles serán las presiones parciales de todas las especies cuando se alcance el equilibrio? Esto es lo que se presenta inicialmente. Se supone que estos van a reaccionar, se van a consumir, ya no va a ser 15 menos X igual a 15 menos X, y se van a formar X cantidad de CO y X cantidad de hidrógeno. Por eso se pone aquí. Estas son las condiciones iniciales. Reaccionan, se van a consumir, se van a perder y se van a X cantidad de CO y
3 moléculas de hidrógeno. Como esto está, como con estos se supone que esa reacción ya se va a tener el equilibrio. Por eso dice así: si las presiones parciales del metano y del vapor de agua valen 15 atmósferas al comienzo del proceso, ¿cuáles serán las presiones parciales de todas las sustancias cuando se alcance el equilibrio? O sea, si ahora este se consume, el 15 va a ser menos de 15, se va a formar X cantidad de hidrógeno, y con esto ya se tiene el equilibrio. K ya es 18, Kc ya es 18. Por eso, perdón, sería Kp porque son gases, Kp. Por eso aquí ya se tiene Kp, se iguala a 18, nada más que aquí es PCO, P del hidrógeno de los productos entre los reactivos, y tenemos que es 1.4 por 10 a la 5. Lo que obtuvimos aquí de Kc es 18, y con esto obtuve Kp 18 por 0.082, condiciones estándar, 800 más 273, 1073. Esto al cuadrado me da 1.4 por 10 a la 5. Este es Kp. Kp para la condición de equilibrio, para esta condición de equilibrio que tengo aquí. Cuando los productos son X, es X del hidrógeno, y reactivo es H2O 15 menos X, eso es Kp. Por eso aquí ya puse Kp igual a P, CO, productos, P al cubo, aquí debe ser P al cubo, no hidrógeno al cubo, sobre presión parcial del CH4, presión parcial del H2O, y este lo igualo a Kp, Kp que es este, 1.4 por 10 a la 5. Todo esto es igual a Kp. Kp, ¿cuánto es? 1.4 por 10 a la 5. De aquí ya despejo X, y X obtengo que son 13 atmósferas. Y ahora sí resto, 15 menos 13, ya serían 12 atmósferas, 2 atmósferas. Esa es la presión de equilibrio para esta reacción, igual para el PCO, 15 menos 2, 13. Y la presión del hidrógeno sería 13 por 3, 39 atmósferas. Hasta ahí es donde yo expliqué, no sé dónde está la duda. Era más la duda así como de cómo le asigna al CO la X y al hidrógeno 3X. Pues es lo que te decía. Esta es la reacción inicial, pero con esto no sabemos hacia dónde va a ir la reacción. Me estoy basando en este. Nada más se da que existe la constante de equilibrio en cuanto a Kc, que es 18, y que la reacción inicial
empieza con 15 atmósferas de metano y 15 de H2O. No se sabe cuánto se forma de CO y 3 hidrógenos. Esto es para balancear. Aquí está balanceada la ecuación. Si esa es la condición inicial, ¿cuánto de CH4 y H2O se va a consumir y cuánto de CO e hidrógeno se van a formar para alcanzar el equilibrio Kc? Kc que calculé, perdón, como expresión, cuánto de cada una de las sustancias, qué atmósferas va a ser para alcanzar el Kp. El Kp ya lo calculé con Kc, aquí está, 1.4 por 10 a la 5. A ese valor es al que voy a igualar cuando esto reaccione. Para que reaccione, pues necesitamos que se consuman las 15 atmósferas de CH4 y H2O. ¿Y cuánto se va a formar de CO y cuánto de hidrógeno? Eso es lo que no se sabe. Esas son las incógnitas. Como no sabemos, pues lo planteamos así. Este se va a consumir en X cantidad. Se va a consumir 15 menos X cantidad, pero se van a formar X cantidad de CO y 3 de hidrógeno. Ese es el planteamiento. ¿Sí se entiende hasta ahí? Sí, ya listo, profe, gracias. Sí. Y ya nomás aquí es despejar X, sacar X a la cuarta, hacer aquí operación y encontramos estos valores. Esos sustituidos en esta ecuación se supone que van a dar, o sea, si yo sustituyo aquí P de CO, lo que encontré, presión de hidrógeno al cubo también, y estos me va a dar este valor, y valor de Kc, porque de ahí me basé, ¿verdad?, para obtener estas presiones. Más o menos. Sí, profe. Si no hay otra pregunta, dudas, y vamos a empezar este tema, efecto de la presión sobre la constante de equilibrio. Y analizamos esta primera reacción. Carbono más oxígeno, CO2, es la reacción de combustión, pero balanceamos esta ecuación. Bueno, aquí está bien balanceado. Un carbono producto, un carbono reactivo, 2 oxígenos en el compuesto y 2 oxígenos en el reactivo. Está balanceada la ecuación. Otra de reacción incompleta es carbono sólido con un medio de oxígeno y nos forma CO. Medimos los volúmenes de las sustancias. Para la primera reacción, aquí tenemos carbono, que casi no ocupa espacio. Aquí tenemos una molécula de oxígeno y aquí tenemos una molécula de CO2. Aquí el volumen de los productos y reactivos son iguales. La otra reacción. La otra reacción es reacción incompleta, combustión incompleta del carbono. Carbono más un medio de oxígeno nos forma una molécula de CO. Medimos los volúmenes.
casi no ocupa espacio, es 0, por eso puse aquí que es casi volumen 0. Aquí hay un medio de oxígeno, o sea, un volumen, medio volumen de oxígeno, y aquí tenemos un volumen de CO. Como aquí tenemos, este es 0, aquí tenemos 0.5 del volumen del gas, y aquí tenemos 1 entero. Entonces, este volumen de acá es mayor que este volumen de acá. Y ahora, si aumentáramos el volumen del recipiente donde va a suceder esta reacción, si se aumentara el volumen, se dice que la reacción ocurre hacia el sentido en el que la reacción presenta mayor volumen. Entonces, como acá hay más volumen a la derecha, la reacción iría de aquí, de izquierda a derecha. Si se comprime o se reduce el volumen, la reacción va a ocurrir en el sentido en el que hay menos volumen. En este caso iría hacia la izquierda. Aquí tenemos otra reacción de combustión total. 2 carbones, 1 de oxígeno y se producen 2 de CO2, combustión total. Medimos los volúmenes. Se dice que este casi no ocupa espacio y sería 0. Aquí hay un volumen de O2 y acá tenemos dos volúmenes de CO2. Un volumen de oxígeno. Y vemos que el volumen de los productos es mayor que el volumen de los reactivos. Y otra vez, si aumentamos el volumen, la reacción va a ocurrir de izquierda a derecha. Si disminuimos y reducimos el volumen, la reacción va a suceder de derecha a izquierda. ¿Hasta ahí se entendió más o menos, jóvenes? Hasta ahorita sí, profe. Ahí vamos. Bueno, cuando se trata de comparar volúmenes en una reacción química, los sólidos y los líquidos, no se toman en cuenta en su volumen, ya que de estos, en comparación con los de los gases, es mucho menor o insignificante, por lo que solo hay marcada influencia de la presión cuando en la reacción participan gases. Efecto de la presión sobre la constante de equilibrio. Para esta reacción, X2, 2X se transforma en átomo, estado gaseoso, y podemos calcular su constante de equilibrio mediante esta reacción. Si establecemos la constante de equilibrio para esta reacción, pues es productos sobre reactivos, ¿verdad? Presión al cuadrado de X entre presión del gas X2. Y la relación que hay con Kc, igual a Kc por presión total. Aquí está lo que habíamos deducido. K es igual a la presión parcial a la M,
presión parcial del producto N a la N, presión parcial del reactivo A a la A, P, presión parcial de B a la B, y fracciones molares, y la presión, si ven nuevamente, está elevado a la suma de los coeficientes de los productos menos el de los reactivos. Este ejercicio dice: el cambio de energía en estado estándar de esta sustancia se disocia en dióxido de nitrógeno a esta temperatura, a 25 grados centígrados, y es 4770 la reacción de disociación. Inicialmente el sistema solo contiene N2O4. Calcule la presión parcial del NO2. Cuando la presión total de la reacción es una atmósfera. Entonces, hacemos el cálculo con esta energía libre de disociación a 25 grados centígrados. Con la energía libre, aquí está indicado, 4770 entre RT, K es igual, aquí lo voy a escribir si gustan, K era igual a E a la menos delta G0 sobre RT, es lo mismo que está aquí. Entonces aquí está la delta G, que es este, R, que es constante de los gases ideales, y T, temperatura, 25 más 273. Hacemos la operación y sale este valor. Ese es K. Se dice que esta K es el que se obtiene de la presión parcial del NO2 al cuadrado, de la presión parcial del reactivo N2O4, y esto es el mismo, por eso se indica aquí con la flecha. Pero la presión total de la reacción, es decir, la presión del NO2 y la presión del producto N2O4 es 1. De esta ecuación podemos despejar PNO2 o PN2O4. Aquí parece que se despeja PN2, sabiendo que este es 1. Se despeja aquí o se pone en función de aquí PN. Bueno, si no se entiende, pasamos acá. Ahora sí va, a ver si ya se entiende mejor. Dice: el cambio de energía libre estándar de la reacción, de esta reacción, es delta G0 de 4770 a 25 grados centígrados.
El sistema inicialmente contiene N2O4, o sea, el reactivo. Calcule la presión parcial de equilibrio del N2, producto N2, cuando se encuentran a una atmósfera de presión el sistema de reacción. Entonces, les decía que calculamos Kp, porque ambos productos y reactivos son gases. Este sería Kp, y aplicamos esta ecuación, que es la misma que puse acá, es esta. Y sustituye el valor de la energía libre. Aquí, el valor de R, temperatura 298, y hago las operaciones, E a la menos 1.925, y obtengo que K es igual a 0.146. Quiere decir que K es igual a P al cuadrado del NO2, P del N2O4, igual a esa constante que obtuve. Se pide calcular la presión parcial del equilibrio del NO2, pero sabemos que la presión total del sistema en la reacción es igual a 1. Quiere decir que la presión parcial al cuadrado del nitrógeno más la presión del N2O4 es igual a 1. De aquí despejo la presión parcial del NO2, del producto NO2, y queda igual a 1 menos presión parcial del reactivo N2O4. O también puedo despejar el del reactivo PN2O4, va a ser igual también a 1 menos presión al cuadrado del NO2. Ya sé que Kp es igual a la presión parcial del producto NO2 sobre presión parcial del reactivo N2O4. Si pongo la constante de equilibrio en función de la presión parcial del NO2, aquí lo pongo otra vez, y ya pongo la presión parcial del N2O4 en función del NO2. Aquí está lo que había despejado. Y de aquí se puede despejar la presión parcial como única incógnita, la presión parcial del producto NO2 de esta ecuación. De esta ecuación. Entonces, sustituye en la ecuación el PNO2. Bueno, aquí está nuevamente el proceso, ¿verdad? Kp, y ya puse aquí en función todo del PNO2. Aquí. Despejo de esa ecuación PNO2, P al cuadrado del NO2, sabiendo que estas dos, aquí al cuadrado, sabiendo que la suma de estos dos es 1. Entonces,
despejo allá PnO2 y quedaría así como lo estoy indicando así aquí. Luego multiplico aquí K por 1, pues va a ser K, ¿verdad? Y aquí está la multiplicación K por PnO2. Sigo haciendo operaciones PnO2, paso acá PnO2, lo paso a la izquierda, y ya está acá, PnO2 más K por P al cuadrado del NO2 igual a K. Factorizo K y me queda así, P al cuadrado del NO2 es igual, perdón, por 1 más K igual a K. Ahora sí despejo PnO2. Y va a ser igual a raíz de K sobre 1 más K. Pero K es el valor que obtuve acá. Es este, 0.146. Ese es el valor de K. Entonces, nada más ya despejo aquí K, perdón, sustituye el valor de K, sustituye el valor de K, obtengo raíz y me sale este valor. 0.3569 atmósferas. Eso es lo que debe valer la presión para que se alcance el equilibrio. Esta es la pregunta, ¿verdad? El cambio de energía libre de la reacción es a 25 grados. Calcule la presión parcial de equilibrio del NO2 cuando el sistema se encuentre a una atmósfera de presión. Pues esta es la presión que calculamos del PNO2, 0.3569 atmósferas. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Ya se fueron? No, profe, aquí andamos. Sí, ¿entendió, profe? ¿Sí se entendió? Muy bien, ahora se hace la suposición de que no cambian las presiones, o sea, composiciones químicas de las cuales se quiere calcular nuevamente la presión del NO2, pero ahora cuando el sistema se encuentre a 2 atmósferas de presión. Es decir, la primera fue cuando el sistema se encontraba a una atmósfera de presión y encontramos estos valores, 0.3569 atmósferas, cuando el sistema donde está ocurriendo la reacción es una atmósfera. Ahora se pide cómo es la reacción cuando el sistema ya no sea una atmósfera, sino que ahora ya van a ser dos atmósferas. Dos atmósferas. Es lo que vamos a hacer enseguida. Dice, suponiendo que no cambian las presiones o composición química de las sustancias, calcule nuevamente la presión parcial del producto NO2 cuando el sistema se encuentre a 2 atmósferas de presión, es decir, la presión al cuadrado del NO2 más la presión del N2O4 reactivo va a ser igual a 2 atmósferas.
pues hacemos lo mismo, son los mismos pasos, despejamos presión parcial del NO2 y lo ponemos en función del PN2O4 o el PN2O4 lo ponemos en función del PNO2. Como ven, se está restando al 2. Y el de equilibrio ahora, como ya habíamos escrito, la constante de equilibrio, que es productos y reactivos, pero aquí nada más lo voy a poner en función del PNO2. Entonces aquí sería lo mismo, nada más aquí cambia 2 menos presión al cuadrado del NO2. Aquí está la despejo PNO2, va a ser igual a K por 2 por P al cuadrado del NO2. Hago las operaciones y obtengo que presión parcial del NO2 ya despejado va a ser igual a raíz cuadrada de 2K sobre 1 más K. Y en este caso, la presión parcial, la nueva presión parcial del NO2 ahora es 0.505. Sí, nomás se sustituyó las 2 atmósferas, en lugar de 1 son 2. Y si hicieran esta tarea, dice hacer por favor cuando el sistema se encuentre ahora a 10 atmósferas. Pues hacen lo mismo, ¿verdad? Aquí nomás igualan a 10 y hacen todo el paso igual y les va a salir nuevamente otra presión de NO2. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. ¿Ya copiaron para hacer la tarea? Con esto que estamos viendo es para ver si cambia la presión del reactivo del reactivo o el producto en este caso, la reacción va a ocurrir de un sentido a otro. Vamos a suponer que tenemos esta reacción, este que es el problema. Aquí tenemos un volumen y aquí tenemos dos. Ahí tenemos dos volúmenes. A ver si me permiten. A ver, disculpen, ya regresé. A ver, ¿se encuentra Ana Grecia? Sí, profesor, aquí estoy. A ver, Ana Grecia. Aquí dijimos que hay un volumen en los reactivos y aquí hay dos volúmenes de los productos.
Si aumento el volumen, ¿hacia dónde va a suceder la reacción? Hacia la derecha, profesor. Ah, muy bien, gracias. Hacia la derecha, ¿verdad? Porque aquí hay más volumen. Acá hay 1. Acá hay 2. Si ampliamos el espacio, la reacción va a ocurrir de izquierda a derecha. Pero ahora, ¿qué pasa si aumentamos la presión? ¿Hacia dónde va a ocurrir la reacción? ¿Sí me escuchas, Ana Grecia? Sí, profe, pensé que le estaba preguntando a alguien más. Ah, ahora vamos a suponer que ahora aquí aumentamos la presión. Ahora, ¿hacia dónde va a ir la reacción? Hacia el sentido contrario, hacia la izquierda. Al sentido contrario, perfecto, gracias. Sí, porque al aumentar la presión es como si comprimiéramos, es como si redujéramos este espacio. Entonces, si ya copiaron para hacer la tarea, lo hacen y nos vemos mañana. ¿Sale? Profe, disculpe, Adelante. en ese yo tengo una duda, ¿no le faltó multiplicar por 2 cuando multiplicó por la K? ¿Es 2 por K y 2 por P cuadrada NO cuadrada? ¿En dónde será aquí? Ajá, Sí, aquí está. Ah, aquí me faltó, ¿verdad? sí. Es que aquí es... Bueno, ahorita lo checo y lo revisamos mañana nuevamente, mientras intenten hacer esta tarea. Lo vemos mañana. Va, profe, gracias. ¿Sale? Gracias. Cuídense, nos vemos. Sale, adiós. Gracias. Hasta luego.